Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, el otro día, ya sabéis que yo no pongo huevo en casa y fue hasta la noche fall de Sotu de ayer y que lleva una montonera de años y ya una típica institución presta por la vida. Y fuimos a ver al grupo de Herbamora y la verdad es que pasámoslo muy bien. Un conciertazo, unas voces impresionantes, puesta en escena, hasta el buen rollo que decía, y luego lo que hacía, ¿no? Que la gente saliera, que vayara y que todos estuviéramos allí disfrutando. Orballaba y pudieron al Orballu, ganaron el Nuberu, que dice mucho de la fuerza que tienen estas cuatro mujeres. No vinieron los cuatro, vinieron dos, pero yo creo que se sobren y se basten. Estamos con Paula y con Natalia de Herbamora y vamos a hablar un poco de lo que ellos faen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Muy buenas. Hola, David. Nada más una puntualización. A ver. Somos 5. 5. Ya estaba yo con el rollo. Sí. No son 4, son 5. Claro. Esto. No vamos a hacer de menos a todos, además presentáisles en todo el concierto. Mira, gustame mucho lo que lleves ahí de la sandía de Palestina, como debe ser. Y hicisteis un alegato muy guapo y muy bueno al entamú del concierto. Hombre, Para ponernos serios ya para empezar y luego ya que pasemos Esto. a la folisia. estamos en tiempos Eso. duros y Eso. sí, parece que en este 2025 que la humanidad debería ser más humanidad que nunca y estamos asistiendo a la barbarie que está ejerciendo el Estado genocida de Israel sobre el pueblo palestino. No podemos obviarlo y hay que denunciarlo donde podamos. Y la música y un buen envis además para ello, ¿no? Y es solo dir, pasarlo bien, vosotros transmitís un mensaje siempre de conciencia y de poderío, de remango también y de tradición, pero siempre mirando a la modernidad. Eso siempre, quiero decirte, nuestro público puede ser mayor o menor, pero siempre que tienes un altavoz delante, pues aprovecharlo, Sí. ¿no? Pues siempre nos bien, o sea, y algo que tenemos presente les 5, podemos hablar desde Palestina, de muchas cosas o de lo que toque, ¿no? Pero Claro. ya que tenemos el altavoz, pues aprovechámoslo para ello. Claro. Claro, la cultura siempre sirvió como Sí. altavoz de denuncia social también. Sois muy voces, pero vosotros empezasteis en 2003, lleváis ya una montonera de años ahí dando el callo. ¿Cómo es Voces, canes, peinamos alguna. Algunas más que otras. Vosotros que tenéis pelo, yo no, claro. Es que, Está poniéndose esto complicado. claro. Pero sí, es que ya que cuando empezamos ya éramos muy moces, que teníamos Ven- 20... yo 23, Sí, ve- por ahí. 22. Esto es bueno, van pasando los añinos y tal, pero sí empezamos muy guajes. Sí. Y entonces ahora estamos aquí a mitad de camino, más o menos, pero bien. Y en 2003 sacasteis un disco que fue como una revolución, porque veníamos de un folk tradicional, digamos, y aquello fue como una cosa que mi manto faen estas mujeres, ¿no? Bueno, el disco salió en 2007. En 2007. En claro. 2003 fue cuando empezó a cuallarse el proyecto, porque nosotros veníamos todos de grupos de baile tradicional, de grupos de investigación de baile y de indumentaria tradicional, y para nosotros ya era como muy importante romper esa dualidad que se cumplía siempre, ¿no? Donde todo que siempre que se representaba la música tradicional siempre iba vencellada a la indumentaria tradicional, que muchas veces lo falamos incluso ahora cuando yo pongo el traje, digo, ¿cómo podía aguantar estas mujeres los pañuelos en riba todo el día? Sí, eso, y es que sí. llevo una condena y más. Y con una solana, ¿eh? Una Ahí condena a veces. más, exactamente, un sistema opresivo total. Y entonces para nosotros ya era como importante romper esa estética, ¿no? Y a la vez también poner a la música tradicional de algo de la música de anguaño, la música que nos gustaba, donde nos movíamos, lo que... Ya, pero ahora con les posigue, pues de, yo qué sé, Rodrigo Cuevas, de
tanchugueiras, de grupos que amesten les dos cosas, vosotros fuisteis pioneros en ese campo. Bueno, quizá en Asturias, sí, es verdad que a lo mejor en Asturias, pero nosotros en aquel tiempo pues mirábamos para otras partes, ¿no? Del estado y del mundo. Siempre comentamos que mirábamos pues a Leilía, a los vecinos, a Faltriqueira, inspirábamos mucho, ¿no? Luego en Europa estaba Bartina, ¿sabes? Entonces veíamos eso y con esa ilusión de los 20 años decíamos, jolín, nosotros queremos, ¿no? Lo tradicional está muy guay, gustábamos mucho, pero queríamos dar otro paso y entonces mirábamos por ahí y decíamos, jolín, pues queríamos eso. Y entonces, bueno, pues fraguamos ahí la amistad y tal, y entonces fraguando la amistad salió lo otro, la verdad. Bueno, 5 mujeres, pero venís de tradición, claro, de muchos años en grupos tradicionales y hicisteis de la pandereta un poco, digamos, el estandarte del grupo. Aparte de la modernidad, de amestar lo nuevo y lo viejo, la pandereta siempre como centro del grupo, ¿no? Hombre, para nosotros ya era fundamental reivindicar desde el principio y todavía hoy sigue siendo nuestro baluarte, ¿no? Como reivindicar el papel de las mujeres en la música tradicional asturiana, ¿no? Como les nuestras güeles, que también nosotros veníamos de grupos de baile tradicional, pero incluso Lena, que se incorporó al grupo años después y viviólo en su casa de forma permanente. Su abuela era Concha y Clara de Tresmonte, un referente de la pandereta y de la música tradicional asturiana. Entonces, para nosotros como era fundamental reivindicar el papel de esas mujeres en la música tradicional asturiana y eso llevámoslo como bandera desde el principio. Sí, porque a veces falamos de las fiestas, ¿no? Y siempre era la figura del paisano, del tamborilero y el gaitero. Había alguna muller, pero poques, ¿no? Por lo que yo sé. Y sí que yeren les mulleres les que facían, pues, a caldía, no solo en los días festivos, pero a caldía esos sones con les panderetes. Sí, ¿no? Y ese papel, ¿no? Que siempre pasa en esta sociedad así en la que vivimos, ¿no? Que las mujeres están presentes y trabajan mucho, pero la relevancia lleven a los paisanos. Exacto, ¿sabes? Ellos estaban ahí animando la fiesta con panderetes, cajes, lo que tuvieran, latos, lo que hubiere, ¿sabes? Pero parece que la importancia llevaba o quien cobraba incluso los perros y era el músico paisano que venía de fuera. Entonces eso que dice Paula, ¿no? Que nosotros, y lo vuelvo a lo mismo, ya que tenemos ese altavoz o cuando tenemos el altavoz, pues y poner en valor ese papel de ellos que siempre estuvieron ahí, pero parece que estaban como de segundo plano. Claro. Y entonces ahí, claro, pero la pandereta, que siempre fue una cosa, digamos, más tradicional, de repente, pues metiste pues, electrónica, que si un toque de jazz, cambios de ritmo, cosas modernas, samplers, movidas así, y claro, tú decías, coño, pero si suena guay, o sea, puede adaptarse a lo que sea. Y que la música tradicional ya universal. Y es flipante. Sí. Sí, porque tú al principio decías, ¿qué necesidad hay? ¿No? O sea, a ti te lo ponen y dices, ¿qué necesidad? Coño, queden 4 grupos de folk haciendo tradición. ¿Qué necesidad, no? De ponernos aquí con... Si quieres escuchar electrónica, escúchalo. Pero lleva un camino que va... O sea, suena como si lo llevarais haciendo toda la vida. De hecho, en el disco hay bases y suena la abuela de Elena, suena Concha, ¿sabes? Sí. Y no queda dispar, queda bien. sí. Bueno, ahí en el último disco la que tuvo ese papel importante de poder axuntarlo todo fue Ruth Suárez, que es la nuestra profe de canto, que también nos fae los arreglos vocales, pero que además en este disco hizo la producción de los temas. De hecho, hay melodías nuevas que no son tradicionales, que son de ella. O sea que el mérito ahí tiene ella totalmente. A eso vamos ahora, pero después de eso, de esa puesta en escena tan revolucionaria, saquéis un disco en acústico, sí. como una vuelta también sabemos hacer lo otro si nos da por la gana, ¿no? ¿Fue una cosa así o qué? Yo creo que premeditado no. ¿No? Sí, un poco. Sí. A bueno. ver, ya que el primer disco... Como falábamos, ya éramos muy neñes y ahí, bueno, pues arropámonos de unos músicos profesionales que dieron el sentido del primer disco, donde Ramón
González Moránlles, si non me equivoco, foi el que fizo los arreglos de ese primer disco, que foi moi revolucionario e al que agradeceremos eternamente por aquel traballo que fizo. Pero nosotros, con aquella banda que teníamos tan grande, había batería, baixo eléctrico, guitarra eléctrica, flauta, teclados. Incluso los ensayos ya eran duros, claro, para nosotros. Y llegó un momento en el que tuvimos que parar por bien del grupo, porque necesitábamos dar una vuelta a aquello, porque nosotros en ese barullo no nos sentíamos muy cómodos. Entonces en ese momento apareció Ruth en nuestra vida, empezamos a trabajar con ella los arreglos vocales, porque eso sí que nos apetecía muchísimo entrar en ese terreno. Y en ese momento de parar, fueron 4 años también de parón, decidimos y falamos con ella que lo que queríamos ya era hacer algo más íntimo, donde lo importante fueran las nuestras voces, los panderetes, los panderos, y encontramos a Marcos García y a Elías García, que fueron una suerte para nosotros, fueron un regalo de la vida, y hicimos ese segundo EP que se llama Acústico, que fue algo más íntimo, que era lo que necesitábamos. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, contabais, ¿no? Que tuvisteis unos años de parón, 11 años, casi, ¿no? Más o menos. Después de grabar el disco de Acústico, sí, fueron 11 años. Sí. Pero, afortunadamente, pruyó vos y decidisteis volver, ¿no? Y volvisteis con nuevo disco. Nuevo disco son 286 yunes, que claro, no sabemos si son los yunes por día a la semana, les yunes del cielo, el 286, no sabemos si por la informática o esas cosas, o los días que tuvisteis sin canciones juntas, ¿no? Okay. Pues, bueno, tiene muchas interpretaciones. Claro. Tiene muchas interpretaciones, pero... O a el becero que decida, ¿no? No, siempre lo explicamos, que tiene mucho un sentido, ¿no? Que habla del número de fases lunares que llevamos xuntes. Ese y el sentido de esto. Del 2003 para aquí son 22 años, y en esos 22 años hay 286 lunes que atraviesen per delante de nos. Calendario ¿cómo se llama? El gregoriano, no sé cómo. Pues estuvimos ahí a contar uno, ¿no? ¿Qué? Era fácil el cálculo. Era fácil. Pero bueno, volvisteis y es verdad que volvisteis un poco al origen, ¿no? A mezclar con sones nuevos, sí. Y siempre también con les voces y les panderetes como punto de seña. Sí, esta vez, como había habido ese parón no tan grande, y ya como ya peinamos canes, ya maduramos lo nuestro, teníamos bastante claro qué queríamos hacer, ¿no? Casi como comentaba Paula, ¿no? Que el primero maravilloso por lo que supuso y tal, pero a nivel nuestro de madurez en todo el mundillo, pues igual era de otra manera. Y luego en Acústico tiene también otro punto, pues en este ya teníamos bastante claro por dónde queríamos encarrilar. Y después de un parón tan grande tenía que ser algo que nos convenciera y nos llenara a todos. Y entonces, pues oye, tardó 11 años, pero salió algo que nos pone muy orgullosos a todos. ¿No es así, compañeros? Un parón tan grande que no hablamos de él, pero que en el que pasaron muchas cosas que fueron importantes, y por eso también sucedió este parón, ¿no? Que en el 2019 3 de los compis fuimos madres casi a un tiempo, con lo que supone la maternidad y la crianza. A finales del 2019 va ahora a hacer 6 años. Esta semana hizo 6 años que perdimos a Elías García también, que era pues una pata importante en el proyecto en aquel momento. Pues fue como devastador para nosotros. Pensamos que ya era el final de nuestro proyecto. Pero justo en el 2022, después de la pandemia, bueno, que también pandemia por medio, claro. Pues en el 2022 fechóse un homenaje a Elías en la villa, y al que nos convidaron, por supuesto, a participar, y encontramos a Julio Rodríguez, que no sé si lo sentisteis alguna vez tocar el buzuki, pero yo la primera vez que sentí a Julio tocar lloré mucho, porque
si cerraba los huellos, quien tocaba era Elías, o sea, increíble. Pues pedimos y preguntamos y que si íbamos al homenaje, si apetecería participar con nosotros, a lo que respondió que sí a la primera. El primer día de ensayo sabía mejor los temas que nosotros, porque llevábamos 4 años en sin xuntanos. Y ese día que volvimos al escenario en el Teatro Riera de la Villa fue un día mágico y fue un momento muy emocionante al que cuando salimos de allí dijimos, hay que seguir este motor que nos alimenta, tenemos que seguir cultivándolo. ¿Cuántos años tiene Julio? Porque toca como si llevara toda la vida tocando, pero y un niño. Y un niño, Julio, que tiene 21 años. 22, pero... me parece que tiene. A mí pasó a ver la primera vez que vi a Jan de Cubel con él, yo decía, ostras, toca igual que es como si tuviera Elías, y es flipante. Y que si cerras los huellos suena Elías. Sí. Y una cosa maravillosa. Sí, maravillosa. Sí. Siempre lo decimos, ¿no? Que fue como un diamante que apareció ahí para nosotros. Sí, fue un regalo. Sí, fue un regalo. Y entonces... volvió a surgir la magia, que no llegue que se perdiera, pero bueno, hubo eso, como dices, muchas circunstancias y decidisteis volver a Suntavos y grabar el disco. El disco es una maravilla, pero llega aparte, vosotros tenéis unas voces impresionantes. Hay muchos grupos que suenan muy bien, suenan muy limpio, técnicamente la de mi madre, pero y que vosotros aparte tenéis... los arreglos vocales que decíais antes, cómo hacer las voces, cómo vos acopláis entre vosotros, que dices tú, va, en disco, fadría 1000 tomes y sonará guay. Pero ya que en directo, son igual de bien. Ay, pues gracias. Oye, presta. Bueno, una anécdota del disco para que veáis cómo es la fuerza del grupo, ¿no? Del colectivo, que los 2 primeros temas del disco grabámoslos de forma individual, cada una fue entrando en el estudio y fue grabando. Y lo que nos pasa cuando cantamos soles es como si la energía se nos perdiera. Ya. Y los siguientes 3 temas del disco, Ruth decidió que los íbamos a grabar todos juntos a la vez, incluso las voces, todos juntos a la vez, y funcionan y caminen los temas increíblemente mejor que cuando grabamos de una en una. O sea que y es cierto que el colectivo es muy fuerte y la fuerza del colectivo es muy fuerte. Y eso furruló, sacasteis el disco, empezasteis a tocar y ahora ya no paréis, ¿no? Tenéis el verano, tuvisteis ahí a saco, ¿o qué? Bueno, tuvimos lo que la vida nos permite también, de verdad, ¿eh? Porque esa era la parte que os iba a preguntar. Eso. Tuvimos bolos preciosos y de verdad que fueron bolos todos que nos prestaron mucho y dosificados, ¿sabes? Porque lo que decía Paula, ¿no? Ser madre, trabajar en otros trabajos como todos tenemos y Oye, que esto no cuesta tantísimas perres para comprarnos un par de yates y esas cosas. De momento no. Tenemos que decir que Herbamora para nosotros es una militancia. No, estoy seguro que gastáis perres. O sea, bueno, exactamente. Costamos perres. Sí. Así nadie, obvio. Así nadie. Claro. Así nadie. Mira, ves, ya dices obvio como los mozos, ¿eh? Igual, mozos. oye, algo hay que aprender de la gente moza, porque si no quedamos muy relegados, ya ni el idioma, ni las fórmulas de relacionarse. Bueno, pero mira, hablando de mozos y moces, y es muy importante esta nueva música, porque estoy seguro que engancha mucho más que yo sé, que yo soy enamorado de Jan de Cubel o de Felpeyu, que entiendo que y debería gustar a todo el mundo, pero esta música engancha más con el público más mozo, ¿no? Bueno, y es verdad que comentabaslo tú antes, ¿no? Que hay como un exposigue del mundo de la pandereta, ¿no? Y hay como mucho interés a nivel social y hay mucha xente mozo. De hecho, falámoslo Paula y yo viniendo para acá, que presta de ir a conciertos, ¿no? Y que cuando sales a bailar lleve la punta una moza más moza que tú, y yo encantada de ver xente mozo allí dándolo todo. Claro. Entonces, no, encantáis con el interés que haya de la xente mozo. Y que hay también me figallo, o sea, yo cuando estábamos allí había gente, pues más o menos de todas las edades, ¿no? Sí. Y bailando, que vosotros
facéis muy bien eso, ¿no? Que estáis animando continuamente a que la xente participe y también sobremanera les mulleres, presta mucho porque creas ahí una comunión entre vosotros en el escenario y el público abaixo. Sí, aparte de que nos... No que se podría ver un concierto de Herbamora sentados, ¿eh? cuesta. En teatro, ¿eh? Sí, y es verdad que tiene esa parte más cálida y más íntima y tal, pero hay temas que piden movimiento. Claro. Y es verdad. Y nosotros a veces echamos lo de menos, porque para nosotros ya un apoyo muy grande que te la siente comunicándose con nosotros con el baile, ¿sabes? Hombre, la enerxía del concierto y otra, totalmente, cuando la xente participa, cuando lle de ida y vuelta. Yo Sí. creo que la música ya esto, ¿no? Un viaje de ida y vuelta donde todos somos partícipes de ella, unos cantando y otros bailando. Claro. Sí, y que decías antes de lo de les edades, cuando hicimos la presentación en la Benéfica el 22 de marzo, fue un día mágico para nosotros, el espacio, el ambiente, toda la gente que participó en la realización de aquel concierto, porque llevamos audiovisuales, había escenografía, el técnico de luces, Laura Marcos, que hizo unos textos preciosos para los 5 temas del disco nuevo, donde crea un diálogo entre ellos. Y había público de todas las edades y lo más fascinante era ver a las neñas y a los niños alantre del todo, cómo conectaron con el concierto desde el primer minuto hasta el último, y eso es masha pura. Claro. ¿Y ahora qué? Porque ya estamos la rueda a volver a rodar. Tenéis disco, bueno, no lleva mucho, pero sé yo que andéis ahí cabilgando de alguna cosa nueva. Ahora pel invierno atecharéis vos un poco más, ya no hay tantos conciertos, entonces esos cerebros que tenéis tan prodigiosos tendrán que hacer cosas nuevas. Bueno, pues como siempre, como cuando esto echa a rodar, como tú bien dijiste, luego empiezas a escuchar, ay, este tema, ay, pues no, pues este tema, ay, no, pues este gústame. Entonces estamos ahí en momento de tomo nota y hablando con Ruth y esas cosas así. Creatividad, pero bueno, ¿no? Tranquilamente, Sí. que tenemos que tomárnoslo con calma, ¿eh? No, Y sin así presionar no nos vamos a presionar. No, pero no, bueno, no. si lleva mañana mejor, ¿eh? Bueno, Nada. algo hay cociéndose. Vale. Eso, no, de momento eso. Luego tenemos ahí, ¿qué tenemos? El 31 de octubre tenemos un concierto muy especial que vamos a hacer en el auditorio ¿De Polasiero? Ajá. de la Pola, sí, Sí. donde va a haber sorpresas, alguna colaboración interesante y, bueno, aunque hay un teatro, pues a ver si lo echamos en baixo. Eso, el tercer cancio ya está la seta ahí adelante dándolo Y todo. aparte Sí, en el sí. auditorio La Pola hay como un espacio entre el escenario y la fila butacas, así que yo Sí. creo que es factible. Sí. Y después, ¿qué tenemos? Y después Vamos a estamos ir a- nominadas al premio nominadas. Camaretá, al que vamos a ir también en Payares. Ujú. Y así, de momento. Y después tenemos algo otro, pero que más. todavía no podemos contar. Eso. Bueno, anda. Ah, lo que dicen los modernos, esto de crear hype. ¿Sabes? ¿Cómo ye? ¿Crear qué? Crear que... ¿Cómo ye? Ay, Dios, moderneces. No. Bueno, y es lo que... Que ya lo contaremos, Vale, que no nos vale. dejen. O sea, Bueno. contaríamoslo en Cantáis, porque además es un sitio que estamos felices de ir, pero no nos dejen, ¿no? Y así. Todavía no. Es- Bueno, también En breves. crear ahí un poco de expectativa. Eso. Mira, lo del hype, préstame, ¿eh? Eso, la expectativa. ¿Qué? ¿Estás diciéndolo tú? Bueno, pues nada, Natalia, Paula, mil gracias. Un placer sentiros, un placer veros en concierto. Esperamos que estaremos ahí en la Pola dándolo todo y bueno, y siguiéndonos en redes con las cosas guapes. Mientras tanto, que la gente merque 286 yunes, que vos lleguen los yates con todo lo que la gente merque y que sigáis haciéndonos tan felices, que yo creo que este mundo es mucho mejor cuando cancia Herbamora. Muchas gracias. Gracias a vosotros.